Ser podcast. Episodio 76. Lo queer, lo divino y lo humano. Hola a todos, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas, todo bien, Nerea. Hoy vamos a dedicar buena parte de este podcast a hablar de lo queer. Hay a quien le parece una sigla prescindible, igual que el más, pero a mí, Antonio, me parece la más aglutinadora de todas, porque agrupa todo aquello que está fuera de la heteronorma, así que es estupendo poder decir soy una mujer queer si aún estás definiendo tu identidad o tu orientación, pero sabes claramente que de alguna manera se sale de lo establecido. Lo queer tiene fronteras muy difusas y es como el hogar de todo aquello que está en plena transformación. Muchos la primera vez que oyeron la palabra queer fue cuando vieron o oyeron hablar de la serie Queer as Folk, serie cuyo título afortunadamente llegó a España sin doblar. De esto hace ya un cuarto de siglo. En este tiempo mucho se ha hablado de lo queer y sobre todo de la teoría queer. Por eso le hemos pedido al activista Vicent Lozano, autor de ¿Qué es lo queer?, que nos ayude a aclarar algunos términos. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Si hay un término que ha servido en los últimos tiempos para unir a la extrema derecha, y no tan extrema, y aparte de la izquierda, ese término ha sido queer. Lo queer ha sido demonizado tanto por la alt-right como por el Raff and Terf. Asistimos un poco despistados a esta cacería porque, para ser sinceros, no tenemos muy claro qué es exactamente lo que se persigue desde esas corrientes. Alguna pista nos dan, por ejemplo, algunas de las primeras medidas tomadas por la administración Trump o incluso los ataques contra el colectivo trans por parte del terfismo. Disparan contra la disidencia, contra todo lo que se sale del sistema sexogénero. Para aclararnos un poco, hemos decidido invitar a Vicent Lozano, máster en estudios LGTBIQ+, y autor de ¿Qué es lo queer?, publicado por Egales. ¿Qué tal, Vicent? Hola, gracias por invitarme. Vicente, tendríamos que decir que lo queer no siempre ha tenido el mismo significado, que ha habido un proceso de resignificación a lo largo del último siglo y medio, ¿no? Bueno, de hecho, el término un poco, o sea, el significado original, el significado del propio término es, en lengua inglesa, es algo raro, extraño, torcido, y se empezó a utilizar como un insulto hacia la segunda mitad del siglo XIX, más o menos. Se sabe, por ejemplo, que el marqués de Queensberry, el padre de Lord Alfred Douglas, amante de Oscar Wilde, lo utilizó para difamar a Wilde, y luego ya fue más o menos a partir de los años 80-90 del siglo anterior cuando, en el contexto del VIH-Sida, las facciones más radicales del activismo LGTBI lo resignificaron y lo empezaron a convertir en un término político. En este punto y en este momento, ¿qué podríamos entender por lo queer? Yo lo defino literalmente como un posicionamiento político de crítica de disidencia al sistema de sexo-género, o sea, entendiendo sistema, norma de sexo-género como el sistema que organiza la sociedad, o sea, las orientaciones sexuales, las identidades sexuales, en base a jerarquías, o sea, en base a conceptos opuestos, jerárquicos, binarios, sea hombre-mujer, cis, trans, hetero-no hetero, monogamia, poligamia, privado-público, etc. Entonces, lo queer apunta que este sistema no es algo natural, o sea, no son esencias naturales, no son conceptos, clasificaciones naturales, sino que son cosas construidas socialmente para crear unas jerarquías. Vamos a ir analizando algunas de estas cuestiones que has planteado. Una fundamental, porque creo que es prácticamente la primera. ¿Lo queer es fundamentalmente político? Sí. Bueno, yo desde luego, y la mayoría de activistas, etcétera, que tengo como referentes, con los que he dialogado, los que he leído, etcétera, lo plantean así, o sea, es fundamentalmente político, porque claro, también luego está el tema identitario, que también sale muchas veces, porque claro, términos como lesbiana, gay, trans, bisexual, por ejemplo, son términos más, como están planteados socialmente, fundamentalmente identitarios. O sea, se dice yo soy lesbiana, yo soy gay, yo soy trans, yo soy bisexual, pero claro, un término identitario en principio no conlleva per se un posicionamiento político, no plantea una crítica estructural. De hecho, puede haber personas LGTBI que son conservadoras, reaccionarias y que lo que quieren es entrar en la normatividad del sistema porque
también tienen otros privilegios. Entonces, lo queer, tal y como está planteado contemporáneamente, también dentro del contexto en el que se resignificó en la crisis del VIH-Sida, sí que se plantea fundamentalmente como una crítica política. Una cuestión importante que también planteas en el libro, aunque suene un poco extraño, ¿se es queer o se está queer? Se está queer. O sea, para mí, desde luego, es más un adjetivo, un verbo. O sea, tú no eres queer, tú estás queerizando algo, tú tienes un posicionamiento, tú tienes un posicionamiento político. O sea, lo queer, al decir también que no es una esencia, que no es algo natural, no está encorsetado en una cajita cerrada con una definición exacta, un sujeto político 100% determinado. Son más bien un conjunto de ideas que tienen ciertos puntos en común. Entonces, no es un término identitario que defina una forma de ser. Y entonces el término político lo que plantea es estar de forma consciente en esa disidencia y desde allí combatir al sistema, desde los márgenes hacia el centro. Has hecho varias veces mención al sistema sexogénero, un sistema que está muy relacionado, por cierto, con el título de este podcast, con lo que entendemos como lo normal. ¿Qué es lo que marca ese sistema, Vicente? Primero es que es artificial. O sea, no es algo que exista de per se, no es algo natural, es una construcción. El sistema de sexogénero es este sistema creado en base a teorizar conceptos que normalmente son binarios y jerárquicos. Es decir, una mujer por debajo de un hombre, una persona no heterosexual por debajo de una heterosexual, una persona trans por debajo de una cis. Yo lo imagino, y se ha representado muchas veces, con círculos concéntricos. O sea, hay un círculo en el centro con varios conceptos y entonces tiene un espejo periférico a la parte de afuera. Entonces cada concepto tiene su reverso negativo y así privilegias unas cosas por encima de otras. Relacionado precisamente con esto, escribes en tu libro, lo normal acaba siendo, en última instancia, el gran antagonista de lo queer, esa norma que confunde lo común con lo natural y que ofrece argumentos al sistema para separar lo bueno de lo malo, la luz de la oscuridad, aquello que merece reconocimiento y aquello que no. Resulta complicado definir qué es lo queer, pero no sé si es aún más difícil saber qué es lo normal y quién decide qué es normal o no lo es. Claro, o sea, normal es norma. Al final, o sea, son unas normas creadas, pero son unas normas creadas por las personas, unas normas creadas por las sociedades para organizarse. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando tú creas lo que es o una norma o algo que está bien, luego tienes que crear algo que está mal. O sea, tienes que crear, para definir lo normal, tienes que definir lo que no es normal. O sea, al final, muchas veces, por ejemplo, cuando se nos enseña a los hombres qué es ser un hombre, muchas veces simplemente es no ser una mujer. Entonces, lo normal es el privilegio, es la norma. Hablamos también de interseccionalidad. ¿Podemos contemplar lo queer solamente desde la variable del sistema sexogénero? No, precisamente la interseccionalidad como término de análisis lo crearon los feminismos negros. O sea, fue Kimberlé Crenshaw en la primera mitad de los 80 más o menos, que utilizó el término para referirse de forma concreta a la opresión que sufría ella por ser mujer y por ser negra. Claro, ella ni hallaba respuesta 100% en los feminismos ni tampoco en el movimiento antirracista, porque la opresión que ella sufría impactaba por varias vías. Entonces, claro, la interseccionalidad se utiliza no como una mera suma de opresiones, sino para ver cómo el centro del sistema, que tiene varias aristas y varias categorías, va cruzando los cuerpos de las personas referente a diferentes opresiones. Lo queer plantea que el sistema funciona de forma estructural, entonces plantea varias cosas, porque un hombre gay puede ser rico, puede ser pobre, puede ser blanco, puede ser no blanco, una mujer puede ser blanca, puede ser negra, puede ser cis, puede ser trans. Entonces, lo queer, al analizar el sistema estructuralmente, incluso la propia normalidad, sí que tiene que tener una visión amplia. ¿Cuándo podemos hablar con propiedad de la existencia de lo queer, más o menos como lo entendemos hoy? Yo pondría la fecha a finales de los 80, principios de los 90, que es cuando, en el marco de la crisis del VIH-Sida, hay algunos movimientos, facciones del movimiento LGTBI que dicen, oye, el movimiento de asimilación, de normalización, de negociar derechos, de avanzar en la sociedad, ¿es imprescindible ir por esa vía? Sí, pero no nos está dando respuesta, porque cuando vienen mal dadas, el sistema siempre nos va a recordar que somos prescindibles. Cuando el VIH-Sida nos dejaron morir a millones.
En 1990, por ejemplo, surgió la Queer Nation, considerado quizás el primer colectivo que utilizó el término para definir su propio nombre, que era un colectivo de acción callejera, o sea, no iban a las instituciones a negociar, o sea, eran personas que salían a la calle, repartían panfletos, hacían acciones simbólicas, hacían acciones de shock para llamar la atención, y fue también en 1990 cuando la académica Teresa de Lauretis acuñó el término teoría queer, que es un poco también el elefante en la habitación, Sí, o sea, sí. vino por la vía callejera y vino por la vía académica. ¿Y en España cómo se introduce lo queer en España? Pues en España llega más o menos durante la primera mitad de los años 90. Las activistas de España pues están evidentemente al tanto de lo que pasa en España y de lo que pasa en el resto del mundo. En España, por ejemplo, hubo algunos colectivos como la Radical Gay o las LSD, que eran colectivos de maricas y bolleras, que asimilaron un poco este discurso más combativo, más contestatario, y yo una cosa que recomiendo mucho siempre es los fanzines. O sea, los fanzines fueron un poco la producción de estos colectivos, aparte de su activismo callejero. La Radical Gay tenía el fanzine de Un Plumazo y las LSD tenían el Non Grata. Tienen desde tiras de cómics, escritos académicos, escritos activistas, y se pueden consultar, si no me equivoco, los dos en el archivo digital del Reina Sofía. Y luego también pues se fundamentaba en activismo callejero. La Escalera Caracola, por ejemplo, que era un centro ocupado en Lavapiés, y luego pues hacían acciones en la calle, o sea, por ejemplo, enfrente del Ministerio de Sanidad, algunas de las más sonadas, se iban al Ministerio de Sanidad, se manchaban las manos de tinta roja y las ponían en el suelo representando manchas de sangre, diciendo que directamente el sistema, el gobierno les estaba dejando morir. Y también recuperando un poco la genealogía, que esto también es importante, de los frentes de liberación de los años 70. O sea, del Front d'Alliberament Gay de Cataluña, por ejemplo, que tenían también un discurso revolucionario, o sea, directamente se hermanaban con los partidos comunistas europeos y de España, ya en la postdictadura, y directamente los escritos fundacionales del FAC llamaban a la abolición del matrimonio, a la abolición de la familia y a la liberación obrera. Has hablado antes de la diferenciación entre lo LGTBI y lo queer. Se ha ido normalizando, con muchas comillas, normalizando el colectivo LGTBI a lo largo de los años. ¿Por qué quienes consideraban que había que romper con el sistema sexo-género y, por ejemplo, como decías ahora, rechazaban el matrimonio, ahora consideran un avance importante el que nos podamos casar? Claro, también cuando hablamos un poco de activismo hay... por resumirlo un poco, estas dos vías, que son una vía reformista, negociadora, y una vía disidente, transformadora, revolucionaria. Estas diferentes vías, claro, el colectivo LGTBI, por una parte, sí que a través del movimiento más identitario se ha ido normalizando, entre comillas, pero luego, por otra parte, cuando vienen mal dadas, siempre al final el sistema, como está construido en su fundamento de esta forma, nos va a recordar que somos prescindibles. El movimiento más reformista tiene que tener un poco la vocecilla, el Pepito Grillo, que le recuerde y le diga, sigue avanzando. O sea, el camino no es llegar al centro y sentarse ahí, porque siempre va a haber gente que se quede fuera. Pero al final el sistema, cuando ve que hay ciertas personas del colectivo LGTBI que se normalizan y que se asimilan, pues tira de ellas para despolitizar el movimiento. En esta línea, en su último congreso, el Partido Socialista decidió no incluir en las siglas para denominar al colectivo la Q y el MAS. Quienes se vieron sorprendidos dentro del partido por la decisión venían a decir que solo se trataba de una letra, que los objetivos seguían siendo los mismos. Dicen, ¿crees que se trataba solo de una letra o que hay una intención evidente a la hora de omitir esa misma letra? Bueno, hay una intención evidente. O sea, eso le sorprendería a 4 personas del partido, pero al resto no. Pero claro, aquí hay un tema, a mí me pareció curiosa un poco, no tanto el hecho de que el PSOE decida no incluir, prescindir de la Q, o sea, eso es cero sorpresa. El PSOE y la Q son totalmente incompatibles, pero fue un poco el debate que suscitó todo este movimiento, porque luego hubo muchas activistas que empezaron a reclamar que la Q se incluyera dentro de lo LGTBI, pero yo, por ejemplo, y muchas otras activistas dijimos, ¿por qué tiene que estar incluido? Es decir, hay otras formas de visibilizar la Q que no son que esté dentro de un acrónimo identitario, porque no es una identidad. Al final, una de las trampas del sistema precisamente es convertirlo en una identidad para
definirlo de una manera cerrada, poder crear un nicho y convertirlo también en un nicho de mercado. Porque esto es muy importante. O sea, la forma como se despolitizan los movimientos también es definiéndolos bien, compartimentándolos y convirtiéndolos en un nicho de mercado. En 2007, Carla Antonelli tuvo que plantear una huelga de hambre para que se aprobara la ley trans. Y lo que ha pasado con la ley trans actual, creo que no hace falta que lo recuerde porque lo sabemos todas. Es un tema de fondo de que los partidos del régimen nunca van a aceptar una crítica estructural del sistema. Y eso es lo que plantea la CUP. Vicente Lozano, autor de ¿Qué es lo queer?, publicado por Egales, muchas gracias por habernos ayudado a entender qué es eso de lo que todo el mundo habla. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Vicente. El podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo. Ya hemos hablado en Lo Normal en varias ocasiones sobre el retroceso de los derechos para la comunidad LGTBI+ en buena parte del continente africano, especialmente en la franja central. El pasado año, Uganda promulgó una ley que imponía penas que podían llegar a la cadena perpetua para quienes pertenezcan al colectivo, y eso que el Tribunal Supremo del país suavizó un tanto la ley, ya que la redacción inicial incluye la pena de muerte. Aunque no llega a esos extremos, también Ghana aprobó el pasado año una ley con fuertes penas simplemente por declararse LGTBI+, o promocionar la homosexualidad. Uganda y Ghana son solo dos ejemplos, pero la homofobia y las leyes que la promueven están cada día más extendidas, sobre todo en esa franja central de África de la que hablábamos. Sin embargo, parece que empiezan a surgir movimientos que intentan luchar contra esas corrientes homófobas. Rodrigo Santo Domingo es colaborador del País y ha publicado recientemente un reportaje en el suplemento Planeta Futuro titulado Dios ama a los gays, líderes religiosos contra la homofobia en África. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, muy buenas, Nerea, ¿qué tal? Rodrigo, ¿son una excepción estos clérigos o es una corriente a la que deberíamos empezar a tomar en cuenta? Pues por ahora no se puede cuantificar, pero a mí lo que me cuenta la gente de allí es una corriente muy minoritaria por ahora, contra la abrumadora mayoría de clérigos, tanto musulmanes como cristianos, que en África lo que están haciendo es, pues azuzar esta homofobia tan tremenda que está sufriendo el continente. Levantar la voz contra la homofobia y sobre todo desde el seno de la Iglesia, de las mezquitas africanas, no debe ser precisamente fácil, ¿no? Claro, es una de las cosas que me decía Adelar, que es un chaval estupendo de Burundi, que ha creado un portal que se llama Gay Christian Africa, y él lo que hace es organizar encuentros entre clérigos, en este caso cristianos, pero de vez en cuando también musulmanes. Hay otras organizaciones como PEMA, que es una organización keniata que también hace este tipo de iniciativas. En estos encuentros, que simplemente la cercanía física, el humanizar a la otra persona, ayuda muchísimo. Y que hay que empatizar desde ambos lados, ¿no? Porque los clérigos tienen que, pues empezar a ver la normalidad de la homosexualidad, que es muy difícil teniendo en cuenta todo el sistema, todo el peso de la tradición, el sistema de creencias que han ido asimilando, ¿no? Y para ellos también no es solo de construir sus propias creencias, sino enfrentarse a un entorno muy hostil. O sea, cuando tú das un paso adelante y dices, siendo además religioso, ¿no? Oye, esta gente también tiene un espacio en las mezquitas, en las iglesias, Dios les quiere, ¿no? Como titula el reportaje, es un riesgo tremendo. Yo creo que el caso más sonado es un obispo de la Iglesia Anglicana de Uganda, que antes de estas leyes, de esta ley súper homófoba que aprobaron en 2023, que habéis comentado antes, él ya se había posicionado a favor de la comunidad LGTB. La Iglesia Anglicana le expulsó y él, se lió la manta a la cabeza y siguió ejerciendo de obispo divergente, por así decirlo. De hecho, él se presenta todavía con su alzacuellos y su camisa morada. Y, claro, es un tío que ha tenido que enfrentarse no solo a la expulsión de su cargo, sino a todo tipo de amenazas, insultos. También en la organización PEMA de Kenia, que os comentaba antes, que trabaja sobre todo con líderes musulmanes en la región de Mombasa, que es una región de Kenia mayoritariamente musulmana. Yo, de hecho, les contacté para hablar con un imán que había colaborado mucho con ellos, y ellos me respondieron, pues mira, desafortunadamente con este imán no puedes hablar porque empezó a sufrir también todo tipo de amenazas y ha huido del país. Aunque lo podemos sospechar, ¿por qué se está produciendo esa corriente homófoba precisamente en estos países? Es un tema delicado, ¿no? Yo creo que se ha puesto
he escrito un par de temas sobre las leyes de Uganda y Ghana y sobre el papel que ha tenido la derecha cristiana, la ultraderecha cristiana, el fundamentalismo protestante, evangelista, a la hora de azuzar este discurso de odio que con el tiempo, o sea, ellos fueron plantando la semilla desde los años, bueno, a principios de los 2000, fueron plantando la semilla a través de organizaciones como el Congreso Mundial de las Familias. Hay una tal Sharon Slater que ha estado muy activa y de hecho tenía como relación directa con la primera dama de Uganda. Y ellos desde luego han contribuido, pero creo que hay algo de paternalismo, neocolonialismo en otorgar demasiada importancia al papel de estas organizaciones. Es como si de alguna forma los africanos no pudieran ser homófobos por sí mismos, ¿no? Ellos también, puede llegar el hombre blanco o la mujer blanca en este caso a decirles lo que sea y parece que, como han sido ellos, no han ido y los pobres incrédulos africanos les han liado y al final han aprobado estas leyes. El papel es importante, estas organizaciones han metido muchísimo dinero, pero bueno, hay una homofobia, pues en todo el mundo, ¿no? y África no es una excepción. Si queréis podemos hablar también sobre el papel, porque a mí me ha parecido súper interesante hablando con expertos, con investigadores que han analizado cómo era la homosexualidad en el África precolonial, ¿no? Y el papel que jugó tanto el cristianismo como el islam en su expansión por África a la hora de, penalizar, estigmatizar estas prácticas que al parecer existían antes de la colonización tanto cristiana como musulmana. Sí, ¿puedes profundizar un poco en esto, Rodrigo? Porque creo que es algo que hablamos mucho pero no tenemos tan localizado, ¿no? Como cómo incidió el colonialismo en las prácticas de determinados pueblos, no solamente africanos, sino de otros territorios colonizados. No existe documentación sobre cómo era, no existen escritos, ¿no? La africana es una tradición oral. Y los registros, las fuentes que tenemos para investigar las prácticas homosexuales antes de la colonización se basa en la visión de los propios colonizadores cuando llegaron y dejaron registrado lo que vieron, ¿no? Ahora recuerdo el caso de una especie de transexualidad o género no binario que existía en Uganda. Hombres que se vestían como mujeres, que se casaban con otros hombres y que estaban especialmente reverenciados porque se consideraba que tenían alguna especie de atributo espiritual mayor. Hay un libro de finales de los 90 de unos investigadores de Estados Unidos que documentaron más de 50 realidades homosexuales antes de la colonización. Por lo que te leemos, esa homofobia tiene un origen en esos movimientos religiosos, pero consiguen inmediatamente la adhesión de las distintas administraciones, ¿no? de los políticos de turno. Esta separación que tenemos, separación relativa, Iglesia-Estado en Occidente, y en países como España, que no son estrictamente laicos, sino confesionales y que tenemos un montón todavía como de nexos de unión, ¿no? Quizás por nuestra tradición nacional católica y estas cosas. Pero en el caso de África, y es una de las cosas que menciono también en el artículo, África es profundamente religiosa, tanto a nivel individual, o sea, para la inmensa mayoría de la gente, y estoy generalizando muchísimo, por supuesto que cada país es diferente y cada realidad, cada región, cada comunidad y por supuesto cada individuo es diferente. Pero y hay estadísticas que lo demuestran, el África subsahariana sobre todo es la región más religiosa del mundo. Entonces tampoco hace falta que los políticos se adhieran, ¿no?, a la causa que promueven los religiosos. Está todo como muy imbricado, muy mezclado, Ellos, yo creo que quiero pensar, ¿no?, que en la mayoría de los casos los gobernantes realmente piensan que están haciendo el bien, ¿no?, desde el punto de vista religioso, teológico, moral, que están, poniendo coto a un pecado abyecto que sí que es intolerable, ¿no? Pero para entender también la lucha contra la homofobia y por qué se ha expandido tanto esta homofobia, hay que tener muy en cuenta el factor religioso, tanto para entenderlo como para hacer algo al respecto, ¿no? Por eso de ahí el artículo, porque ellos me lo decían, ¿no? Sin la colaboración de los líderes religiosos, o sea, no podemos desligar la lucha por los derechos LGBT de la religión, como se ha hecho normalmente en Europa. La emancipación queer pasa por salirte de la iglesia. Si la iglesia es homófoba, yo me alejo y no pasa nada, ¿no? Porque vas a encontrar redes de apoyo fuera de esa iglesia. Pero la religiosidad en sentido amplio, ¿no? No solo en cuanto a tus propias creencias, en tu foro interno, o ir a misa los domingos o a la mezquita. Bueno, es una especie de argamasa, de
social que al final te conecta a la comunidad, y quedarte al margen de eso supone un riesgo de exclusión, de marginalización tremendo, ¿no? Sería, en lugar de salirse de la Iglesia, que es lo que pasa, que es salirse directamente de la sociedad. Claro, es quedarse al margen, y también renunciar a tus propias creencias, ¿no? Es lo que me contaba Adelar, el chico que os he dicho antes, que ha fundado este portal maravilloso, que tiene artículos buenísimos, Gay Christian Africa. Decía, bueno, yo quiero seguir creyendo en Dios, yo quiero seguir yendo a la iglesia, yo quiero seguir teniendo a Jesucristo como una figura que guía mi vida, que me orienta, que me da consuelo, cómo él viva su religiosidad. Entonces ya no es solo que te quedes al margen de la sociedad, sino que tienes que renunciar a un tronco de tu identidad que tú consideras súper importante y al que no estás dispuesto a renunciar. Y él, esa conciliación de cuando empezó a descubrir su orientación sexual, con 13, 14 años me comentaba, dijo, bueno, yo lo tengo que conciliar. Con 13, 14 años estuvo durante años rezando para curarse, ¿no? Para intentar que esa pulsión desapareciera. A través de ese rezo, en el que pedía a Dios que le curara, que le librara de este pecado abominable, empezó a encontrar consuelo, ¿no? Empezó a encontrar amor. Y en esta paradoja es donde convergió como la conciliación de estas dos ramas esenciales de su identidad, que son su homosexualidad y su cristianismo. En un artículo de hace unas semanas señalabas que desde ILGA, la Organización Global Pro Derechos LGTBI+, te comentaban que los distintos gobernantes utilizaban estas campañas como maniobra de despiste para esconder sus fracasos económicos. Claro, esa es otra, ¿no? El utilizar al colectivo LGBT como un chivo expiatorio para camuflar sus propios fracasos. Esto me lo decía, que no recuerdo, es la persona que os he comentado antes también, que decía, bueno, antes de la llegada del hombre blanco, del hombre árabe, del cristianismo y del islam, no había homofobia en África. Ella me decía que embarcarse en este tipo de guerras culturales, ¿no? Y encontrar, sí, un chivo expiatorio, ¿no? El problema no es que el paro sea altísimo, que no haya oportunidades, que haya corrupción, sino que tenemos hasta banda de pervertidos que quieren corromper nuestra sociedad y deshacer el núcleo de nuestra civilización cristiana africana. Pasa con los inmigrantes aquí en Europa, pasa con los homosexuales en África, con partidos, ya sabemos todos qué tipo de partidos, que al final, para desviar la atención de, en mi opinión, los problemas reales de la población, pues apuntan, ¿no? Disparan contra los destructores de los cimientos de nuestra civilización y estas cositas. Y es curioso porque hay iniciativas justo en el sentido contrario, como la Casa del Arco Iris o la Iglesia Positiva Cosmopolitana, que han sido creadas especialmente para el colectivo queer. Es más permeable la comunidad protestante que la católica a la hora de aceptar la diversidad afectivo-sexual, y ya sabemos que la comunidad protestante también es muy diversa. Sí, sí. A mí esto la verdad es que me fascinó cuando estaba investigando sobre el tema para el artículo y descubrí que existía una iglesia creada por un nigeriano fantástico también, que existe, claro, la Casa del Arco Iris, que es una iglesia, en realidad es una iglesia / comunidad religiosa, claro, que encaja dentro de esta flexibilidad de culto y de creación de nuevas iglesias que tiene el protestantismo y que no tiene el catolicismo, que está fuertemente jerarquizado, centralizado. O sea, tú para crear una nueva congregación o abrir una iglesia, estoy hablando de abrir una iglesia como si fuera, yo que sé, abrir un Zara, ¿no? Pero claro, yo creo que esta libertad... Algo de eso hay, claro. Sí, en el protestantismo... Sí, algo de eso. Sí, ¿no? Tú para hacerlo en la iglesia católica necesitas el permiso, pues no sé si del obispado, del arzobispado, del Vaticano directamente, que te permite, pues... ¿cómo se dice? Sacralizar una iglesia, ¿no? Bendecir, como algo así, ¿no? Sí, sacralizar, sí. Sacralizar un espacio para que a partir de entonces sea espacio de culto. En la iglesia protestante, una libertad tremenda. Lo cual, claro, tiene dos caras. Por una parte, se crean iniciativas como estas, ¿no? Que es la que comentabas de Kenia, que son iglesias especialmente fundadas para la comunidad LGBT, para que ellos puedan ir allí y, bueno, pues... darse apoyo, compartir su lucha, compartir su adversidad y unirse en esa espiritualidad religiosa que para ellos es importante y que, como Adelar, de la que no quieren renunciar. Pero por otro lado tenemos a los evangelistas ultraconservadores de Estados Unidos, como Shannon Slate, el Congreso Mundial de las Familias. Hay otra organización mormona que quería celebrar
en Costa de Marfil un congreso y bueno, no hay que minusvalorar, ¿no?, el poder de estas organizaciones externas que están, si no llevando, porque ya existe, sí incendiando ese discurso de odio que al final está derivando, como tú comentabas antes, Antonio, en legislaciones súper punitivas. Al final de Uganda quitaron la pena de muerte, pero la cadena perpetua por homosexualidad agravada, que es eso que es, ¿no? Pues al parecer está relacionada con la corrupción de menores. Dice, bueno, o sea, si tú violas a un niño, eso es una violación de niño, no es homosexualidad agravada. Bueno, se confunden muchas veces los términos y es tremendo lo que está pasando en África. Sí. Rodrigo Santo Domingo, muchas gracias por haber compartido con nosotros esos artículos que nos permiten conocer algo mejor lo complicado que es ser LGTBI en algunas partes del mundo. Muchísimas gracias a vosotros y la verdad es que un placer de dar voz a esta causa, ¿no?, que muchas veces es silenciada. Para ellos es muy difícil hablar de ello y bueno, si puedo contribuir a que cambien algo las cosas, encantado. Gracias, Rodrigo. Fundación Triángulo es una ONG que lleva trabajando muchos años en el campo de la cooperación internacional por el desarrollo de los derechos LGTBI+ en todo el mundo, especialmente en África y Asia. Por eso le hemos pedido a su presidente, José María Núñez, que firme nuestra columna de hoy en relación con la campaña de represión al colectivo en algunos países africanos. Cuando aún resuena en nuestra cabeza la dureza, la crudeza del asesinato de Sara Melerey en Colombia, violentada y torturada hasta asesinarla por el simple hecho de ser mujer trans, y el dolor que supone que se nos quede tanta gente en el camino con vidas truncadas por la sinrazón, uno no puede, por menos que, intentando ser objetivo, tener claro que la involución que vivimos en el mundo en políticas de diversidad, que es un hecho, no debe dejar de hacernos ver que la cruda realidad es que en algunos países aún seguimos siendo de alguna manera privilegiados y privilegiadas. Toca implicarse mucho más, por mucho que nos quede por avanzar en nuestros países y por mucho que tengamos que defender en la parte evolucionada del mundo, desarrollada en el norte global, por decirlo de alguna manera. Toca implicarse mucho más en el sur global de lo LGBTI. Ayer mismo conseguimos volver a parar la ignominia de que Vox intentara derogar la ley LGBTI en mi tierra, Extremadura, que una ley que tan solo vino a proteger vidas precisamente de gente como ellos. Pero imaginad cómo se sentirán las personas que, siendo LGBTIQ en otros países, fundamentalmente de determinados territorios, como por ejemplo África, porque es que allí Vox no se quedaría solo, sino que camparía a sus anchas. Porque en la mayoría de países de este fascinante continente aún somos delincuentes, por ser, sin más. Y porque allí eso es la norma y es lo lógico, es la costumbre, al menos para la mayoría. Y pienso en heroínas como Alex Nom en Camerún, o Kasha en Uganda, o Trifonia Melibea en Guinea, y tantos hombres y mujeres que en situaciones tan hostiles como la de países como Uganda, Egipto, Nigeria y otros tantos, simplemente ser les puede costar la vida. O David Kato, al que le asesinaron una vez un periódico, un tabloide, publicase su dirección particular, personal, incitando a aplicar la norma que se acababa de aplicar en el país y que incitaba a acabar con el pecado. Pero hay esperanza, en la que supone que algunos países como Cabo Verde o Sudáfrica estén dando pasos, aunque sea tímidamente, porque al fin y al cabo conviven con los que no lo hacen y son frontera. O la red lusófona LGBTI que acaba de nacer conectando a muchos grupos de países africanos, o el trabajo de grupos como Lambda en Mozambique o Moli en Burundi, Ruanda o Congo. Asombroso trabajo, por cierto, porque existimos allí y son nuestra esperanza. No podemos quedarnos quietos y tenemos que apoyarles. Esta realidad no puede dejarnos impasibles. Debemos pelear cada uno de nuestros días para, como dice la buena gente de Colombia, para que también en África la dignidad se vuelva costumbre.
Hemos hablado de la persecución contra el colectivo LGTBI+ en África, pero somos muy conscientes de que esa campaña de acoso y derribo a la diversidad no se circunscribe a un solo continente. No tenemos más que echar un vistazo a lo que está pasando en Rusia, Estados Unidos, Argentina o Indonesia para constatar que el problema lo tenemos muy cerca. Por eso, más que nunca, hay que levantar la voz y denunciar la represión que las derechas y alguna parte de la izquierda están alentando en el mundo del siglo XXI, en el que ya pensábamos que había cosas que no tenían vuelta atrás. Nos despedimos hasta el próximo episodio en compañía de Jorge Silva, Carlos Nicolás, Alberto Valles y María Jesús Rodríguez. Pasadlo bien. Hasta la próxima. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.